El tema del día de hoy que les traigo pues mezcla leyendas, mezcla parte de la historia de México muy desconocida, muy poco analizada, y también vamos a mostrar algunas imágenes de patrimonio histórico en mal estado. Esto es de la región del Estado de México. Esto se titula Oro maldito en el Estado de México. Leyendas de Teoloyucan. Las leyendas, no solamente de Teoloyucan, diría que es una leyenda de toda la región, de todos los municipios que están cerca de Teoloyucan. Comenzamos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. En el Estado de México es un lugar donde me ha sido muy difícil lograr que las personas me cuenten las historias populares, las leyendas de estos alrededores, por temor no sé a qué. Es bien cierto que en la actual situación de violencia que se encuentra en nuestro país, pues hay personas que no quieren hablar ni de hechos recientes ni de hechos pasados. También es cierto que las nuevas generaciones probablemente no conozcan de estas historias por su desprecio a la historia o porque son muy ignorantes de estos temas, no les interesan, o quizás en su historia familiar temen encontrar algo que no les sea de su agrado. Sobre todo porque hay que recordar que muchas familias de esta región participaron en los crímenes de la Revolución Mexicana, en asaltos a diligencias, que tiene que ver precisamente con este tema, de tiempos incluso anteriores a la Revolución de 1910. Estamos hablando de tiempos de 1860, 1866, llegando apenas al siglo XIX, pues encontramos historias como estas. La historia de la que vamos a comentar el día de hoy data de 1866, tiempos del criminal traidor a la patria, practicante de brujería y masón, Benito Juárez García, el traidor a la patria que intentó vender México en 6 ocasiones a los Estados Unidos y es el responsable de masacres contra pueblos indígenas por robar sus tierras, como hizo en Bacum, Sonora. Es muy probable, sí, que a muchas personas de la región del Estado de México pues encontremos que tienen relación familiar con ancestros que participaron en delitos como los que vamos a retratar el día de hoy. Sin embargo, yo no creo que hoy alguien quiera reprocharles algo. Evidentemente estas personas no tienen la culpa de lo que hayan hecho sus ancestros, entonces sería mucho mejor que contaran las historias de la familia. De hecho, no puedo decir que completamente lo hayan negado, porque lo que les voy a contar o lo que da pie a que yo hable de estos temas es precisamente que he conversado con familias o con integrantes de familias que saben que esto definitivamente fue así y que posteriormente pues han encontrado tesoros. Vamos entonces a dejar claro de qué vamos a hablar el día de hoy. Es la historia de una especie de adinerado ladrón conocido como Francisco Pancho Gutiérrez. En torno al año de 1866 era un asaltante de las denominadas diligencias. Como les comento, esto no es nuevo. O sea, la historia del denominado Camino Real de Tierra Adentro es una ruta en la que se transportaban muchos valores, y no hablo de papel moneda, hablo de lingotes de oro, monedas de oro, joyas, que eran asaltados porque pues eran tiempos en los que no existía gran comunicación ni gran vigilancia de estos extensos parajes, que eran caminos verdaderamente solitarios. En muchos aspectos eran caminos solitarios. La historia pues es hoy de 1866, pero en la Revolución Mexicana estos asaltos se dieron con mayor regularidad, solo que en ese entonces se asaltaba más a los trenes que a estos caminos. Entonces hay una diferencia en cuanto al monto de los asaltos
de lo que era en la Nueva España a lo que posteriormente fue en el periodo, vamos a decir, de Juárez, y posteriormente en el golpe de Estado que organizó Estados Unidos contra México, que equivocadamente se le conoce como Revolución Mexicana. Lo que se conoce como Revolución Mexicana fue en realidad un golpe de Estado financiado por las familias adineradas de Estados Unidos, como la familia Rockefeller, para quitar al buen presidente de México, Porfirio Díaz, porque México se estaba convirtiendo en una potencia militar y económica que no podían tolerar. Entonces Rockefeller empezó a darle armas a criminales como Emiliano Zapata, a Francisco Villa, todos ellos ladrones, asesinos y violadores que posteriormente los falsificadores de la historia de México, que operan en la Secretaría de Educación Pública, de los peores sistemas educativos es el de México, pues comenzó a difundir la historia falsa sobre que estos supuestamente serían héroes nacionales o luchadores por la libertad contra un régimen opresivo, todas esas que son mentiras. Y pues lamentablemente esa es la historia que han difundido precisamente para engañar al pueblo de México sobre lo que en realidad ocurrió durante esos años. En las guerras de Reforma, pues sabemos de un personaje muy en concreto. Eran momentos de crisis política. Recordemos que el traidor a la patria Benito Juárez García daba un golpe de Estado contra nuestro emperador Maximiliano de Habsburgo para entronizarse en el poder con la ayuda de los intereses de Estados Unidos. A cambio de eso, pues Benito Juárez se comprometía a venderles todo el territorio mexicano, lo que intentó con 6 tratados internacionales. Entonces, pues en esos momentos de lucha, en esos momentos de guerra críticos, los caminos, sobre todo los caminos largos, se habían convertido en caminos muy inseguros y, como dicen, a río revuelto, pues hubo muchas personas que se aprovecharon de esa crisis de seguridad. Uno de ellos sería un habitante de Teoloyucan, Estado de México, de nombre Francisco Pancho Gutiérrez, que operaba robando diligencias, cargamentos de oro, en los municipios que actualmente se conocen como Cuautitlán, Tepotzotlán, Teoloyucan, Huehuetoca. Por cierto, Huehuetoca, donde pues se ubica la antigua casa de los virreyes. Esta era una de las casas de los virreyes. La fotografía que estoy poniéndoles en pantalla es una pintura del virrey Luis de Velasco, que vivió entre los años de 1511 a 1564. Y esto que están viendo, que actualmente es una mueblería, una zapatería, pues en aquel entonces era la entrada a la hacienda conocida como la Hacienda de la Guiñada o la Casa de la Guiñada. Así se ve hoy, pero hace muchos años era así la entrada a esta hacienda. Y ahora es un local donde se venden muebles, se venden zapatos. Lamentablemente, pues el gobierno de México no ha tenido la intención de conservar este patrimonio cultural. Es importante esta hacienda porque era uno de los puntos a donde iba el virrey, porque pues antes eran de la Ciudad de México a Querétaro, pues era un camino extremadamente largo que duraba meses, y entonces tenía que encontrar algunos lugares en donde descansar, y era el caso de esta hacienda del Estado de México, del cual solamente queda esta fachada que debería de ser conservada de mejor manera. Pero pues el gobierno no ha querido invertir en la conservación de nuestro patrimonio histórico. Esta entrada se constituía de 12 arcos y actualmente solamente se reconoce también por las torres que hay en la entrada. Nadie en la actualidad creería el esplendor y la importancia que tuvo el municipio de Huehuetoca, Estado de México, durante el reinado de España, porque México no era una colonia de España, era parte del reino de España, era España. Y ahora, pues, ver en la miseria en la que han caído estos municipios que en ese momento eran importantes, pues nos deja reflexionando, ¿no?
qué es lo que ha logrado movimientos como la independencia de México, qué lograron movimientos como la criminal Revolución Mexicana. Decirles que eso que llaman también independencia de México, pues también fue impulsado por la masonería, por sociedades secretas desde Inglaterra. Los primeros que endeudan gravemente a México es la banca Rothschild a través de su agente Goldschmidt, de la banca inglesa de los Goldschmidt Rothschild. Son los primeros que endeudan a México, es decir, los primeros que se benefician con la mal llamada independencia de México. El separatismo del Reino de España fue impulsado ante todo por los enemigos de México, por los enemigos de España, que era el imperialismo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. La historia de Francisco Pancho Gutiérrez es del año de 1866. Hablamos del periodo criminal de las guerras de Reforma, que no era otra cosa que el intento de Benito Juárez de exterminar la Iglesia Católica, diciendo que lo que reclamaba era la laicidad del Estado, que era someter la Iglesia al poder del Estado francmasón, que tenía el apoyo de las logias masónicas de Estados Unidos. No hablamos del virreinato, no hablamos por tanto de la revolución, sino de el tiempo de las guerras de Reforma, que también una de las intenciones de Benito Juárez pues era robarse todos los bienes de la Iglesia, y hace poco el traidor a la patria, el masón satanista grado 33, ahora expresidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, que dijo que invocaba el espíritu de Juárez en el Palacio Nacional, pues reconoció abiertamente que con el dinero robado a la Iglesia, que con las propiedades robadas a la Iglesia, con los hospitales que destruyó y que se apropió para hacer distintas edificaciones el traidor a la patria Juárez, pues con eso se sobornaba a muchas personas para que no se le rebelaran políticamente hablando. Bueno, entonces podemos decir que 1866 hubo muchos robos, y en esos robos aparece Francisco Pancho Gutiérrez o Pancho Gutiérrez, que asaltaba las diligencias de oro que iban a la Ciudad de México desde el estado de Querétaro, por algunas rutas que pertenecían al antiguo Camino Real de tierra adentro. Pasaba por la exhacienda, salían de la exhacienda de Jalapa, llegaba a la hacienda de Cuatro Milpas, hoy conocido como Cuautitlán, Estado de México. Ahí estaba la hacienda de Cuatro Milpas, y en el tramo donde asaltaba es lo que ahora se conoce como la carretera Las Ánimas, esquina con la ex hacienda de Xochitla. Hay un puente que enlazaba precisamente la esquina de esa ex hacienda, un camino, ahora carretera Teoloyucan-Cuautitlán, y dicen que ahí se escondió la mayor parte de un tesoro que habría ocultado Francisco Pancho Gutiérrez, asaltante de las diligencias en 1866. Era en la antigua, recordemos que pues anteriormente no existía la autopista México-Querétaro. La autopista México-Querétaro se crea en noviembre del año de 1958, y entonces el camino real de tierra adentro o alguna variedad de ese camino pues se siguió utilizando todavía durante muchos años. Es interesante esta historia, y sobre todo la exactitud que quiero darle, porque en esta región se habla mucho de personas que de pronto encontraron oro y de la nada se hicieron ricos, o bueno, no precisamente ricos, pero sí con cierta cantidad, con cierto poder económico, y realizaron grandes construcciones, producto de este dinero que pues la leyenda contaría que es oro maldito. De hecho, cualquier cosa posteriormente que le ha ocurrido a estas personas, pues se lo atribuyen a eso. Se lo atribuyen a que el oro que encontraron estaba maldito. Nuestra fuente dice que Francisco Pancho Gutiérrez obligaba a sus cómplices a cavar. O sea, los que lo ayudaban a asaltar las diligencias los obligaba a cavar, y ya que habían cavado el hoyo y estaban allá adentro, los asesinaba y los enterraba con todo y el tesoro. Dice que al menos a 20 personas les habrían hecho esto. Esta versión se ha difundido sobre todo en blogs de Facebook, se ha difundido también en un medio de comunicación que se llama Teotihuacán Hoy. Creo que esa es la fuente de donde tomaron esta historia, que como he ido verificando algunos de los aspectos, menos los sobrenaturales desde luego,
Pues sí, tiene mucho de relación con los acontecimientos del Estado de México antiguo. Otras veces entre los mismos criminales pues se asesinaban a sus compañeros para quedarse con el dinero, esto es bien conocido, pero también por venganzas familiares o porque se contrataba también a mercenarios o las mismas autoridades los perseguían, pues era común que estas personas nunca regresaran por el tesoro que habían robado. México es una historia, por cierto, lamentablemente de muchas traiciones, empezando sobre todo, recordemos cómo el padre de la independencia de México, Agustín de Iturbide, que no es el padre de la independencia de México, Miguel Hidalgo, pues es una de las más grandes traiciones. Él es fusilado injustamente. El padre de la independencia de México y el creador de la bandera nacional de México, Agustín de Iturbide, fue fusilado por la masonería, por los traidores a la patria, y el pueblo de México no hizo algo para evitarlo. Entonces ya desde ahí la historia de México, asesinando a su libertador, o bueno, al que concreta la independencia, al que firma el acta de independencia, pues ya hablamos de una historia algo siniestra. De este capítulo de la historia ya les he hablado con anterioridad. Desde la firma del acta de la independencia había amazones, había traidores a la patria que estaban ahí pues engañando, ¿no? Engañando al pueblo de México sobre las verdaderas intenciones de separar a México de su madre patria, España. Era simplemente vendernos a Estados Unidos. La principal intención con la independencia de México era separarnos de España y poder robarnos el 55% del territorio nacional, que finalmente eso se concreta con Antonio López de Santa Anna. La parte más sobrenatural de esta historia, que está bien interesante, nos habla que el dinero estaba maldito, porque este hombre, Pancho Gutiérrez, pudo hacer los asaltos impunemente, presuntamente porque tenía pacto con lo que se denomina en México un mito muy popular, una leyenda muy popular, el charro negro. El charro negro no sería otra cosa que la representación de Satanás. Generalmente se dice que se le aparece a personas muy necesitadas. Se habla, por ejemplo, de personas que quedaban atrapadas en algún lugar en el monte y entonces se les aparecía para ofrecerles su ayuda, pero es en realidad un pacto satánico. En este caso dicen que a Pancho Gutiérrez lo visitaba hasta altas horas de la noche y que él tenía el pacto pues de darle cierta impunidad a cambio de robar. También si vale la pena ponerlo por referencia, la cadena de televisión TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego tenía un programa de leyendas llamado Lo que la gente cuenta. Y en esa historia, bueno, en esa serie de televisión, hay un episodio en que retrata precisamente la leyenda del charro negro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el personaje histórico Francisco Pancho Gutiérrez, asaltante de las diligencias de Querétaro, pues se le relaciona directamente con la historia de los pactos satánicos del charro negro, que el charro negro era Lucifer, era una representación del maligno. Francisco Pancho Gutiérrez, de hecho, pues con estos robos se volvió un hombre extremadamente adinerado de la región. Se convirtió en dueño del rancho de San Ramón, en el rancho La Ponderosa, en el rancho El Tejocote, en el rancho Las Brujas, ubicado en Teoloyucan, otros en San Mateo, bueno, toda la región, ¿no? Toda la región de estos municipios de Cuautitlán, Teoloyucan, Huehuetoca, toda esta riqueza era producto de lo robado, según esta historia. Una persona así, evidentemente, tenía que terminar mal. Y es así que fue asesinado, según en un ajuste de cuentas, en uno de sus ranchos. Habría sido así acabada su vida. Lo fabuloso que se cuenta también no termina con su muerte. Pues no termina con su muerte. Resulta ser que a este criminal lo llevaron a Santa Misa y hubo presuntas manifestaciones malignas dentro de la iglesia.
Algunos relatos indican que un grupo de bandidos, probablemente personas en venganza o sus cómplices en venganza, entraron y se llevaron el cuerpo en plena misa, por lo que tuvieron que sepultar el ataúd, el féretro vacío. Otros refieren que en realidad habría sido más sobrenatural el asunto, que habrían ingresado jinetes fantasmagóricos o jinetes fantasmas, y que se llevaron el cuerpo del señor Gutiérrez. En fin, que se supone que hubo una venganza final en su contra. Hasta los años recientes, en el Estado de México se ha reportado, me han llegado las historias, de que hay personas que se han encontrado oro, que ahora dicen que está este dinero maldito, y que toda desgracia que le pasa a esas familias se lo atribuyen a que el oro estaba maldito. Porque el señor Pancho Gutiérrez no solamente asaltaba, no solamente quitaba el oro, mataba a los que llevaban la diligencia, y si había mujeres, las violaban y las asesinaban. Exactamente igual como lo que hacía Pancho Villa, lo que hacía Emiliano Zapata, lo mismo. Por eso aquí pongo esta foto de los revolucionarios, que no es de ese tiempo, evidentemente de 1866 no es de ese tiempo, los revolucionarios son de 1810 en adelante, pero vale la pena también tomarlos o ponerlos en referencia. Pues había muchas víctimas de robo, muchas víctimas de asesinato, y entonces ahora dicen que si a esas familias les ocurre pues que los asesinan, los secuestran o desarrollan algún vicio o son víctimas de algún robo, pues inmediatamente lo relacionan con el oro que se encontraron. Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe, yo creo que más bien hasta la fecha el trato áspero que tienen estas gentes puede indicarnos que sean ellos mismos creado una amplia variedad de enemigos en la región, y sobre todo para aquellos que conocen la historia. Aquellos que conocen la historia de estas familias sí que pueden tener algún resentimiento o algún mal que les hayan hecho. Porque este señor, por ejemplo, Pancho Gutiérrez, se caracterizaba por golpear, por agredir, por humillar a sus trabajadores y prácticamente a todas las personas de la región. Entonces, en algún momento tenía que pasarles algo. Si hay personas en la actualidad que se siguen comportando de esta forma, pues no tengan ni la menor duda de que pueda ocurrirles algo parecido así, y eso va más allá de si el dinero o no estuvo maldito. Bueno, una parte que no se explica, o al menos que yo considero de las partes más curiosas de este relato, es por qué la tumba de este señor vacía en el cementerio de Teoloyucan, en el cementerio municipal, tiene un enorme Cristo crucificado rodeado de 2 columnas de cantera negra, si se suponía que tenía pacto con el demonio. Si se suponía que era satanista, no se nos explica por qué tenía esta decoración tan cristiana, tiene esa decoración tan cristiana su tumba, ¿no? Ese es un aspecto que a mí me despertó un poco la duda. Quizá, porque también se ha dado el caso, quizá la familia, pues preocupada precisamente de las cosas que realizó en vida, pues hayan querido con esta clase de símbolos benditos, de símbolos sagrados, pues apartar la influencia demoníaca de su tumba. No lo sé. No lo sabemos, pero por lo general es así, porque alguien tuvo que estar de su familia para pues realizar su inhumación, su funeral, ¿no? Si se suponía que era satanista, pues bueno, ahí ya con eso trataban de romper el pacto, pero se supone que es una tumba vacía. Dicen que este hombre tuvo muchos hijos ilegítimos, cometió muchos pecados de abuso, entonces pues por tanto, con todo, pues se supone que murió en pecado mortal, y ahora consideraríamos que es un alma del infierno conforme a la teología cristiana. Bueno, esta historia da tema para hablar de muchas otras cosas, y como se habrán dado cuenta, pues no se va a agotar precisamente en esta leyenda hablar de pues el camino real.
Es muy importante esta ruta. Comentarles que sí, en efecto, en la década de los 80s, pues se realizan una serie de excavaciones en ese puente que se llama Puente Grande, un puente de piedra que une los caminos de Teoloyucan con Cuautitlán, en la esquina de la hacienda Xochitla. Y sí, en efecto, dicen que se encontró una cantidad inmensa de barriles de oro, 100 barriles repletos de monedas de oro, barras, lingotes, que incluso se tuvo que desplegar un fuerte operativo en Tepotzotlán, porque este tesoro o parte de este tesoro fue custodiado por el gobierno de Tepotzotlán, Estado de México, donde pues se temía que pudieran asaltarlo, ¿no? Se temía que pudieran robar este inmenso tesoro, que obviamente fue reclamado por el gobierno de aquel entonces en la década de los 80s. Yo recuerdo que, bueno, yo no viví los 80s obviamente, pero recuerdo haber leído que era el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado o quizá el gobierno de José López Portillo. Entre esos dos gobiernos eran los que había por aquel entonces en la década de los 80s. El peor de todos, obviamente, el gobierno de José López Portillo, que fue un presidente socialista, ladrón, incompetente, y no me voy a cansar de remarcarlo porque siempre es importante recordar nuestra historia. Una parte que bueno, vamos a hablar el día de hoy es acerca del antiguo Camino Real. Vale mucho la pena, vale la ocasión, porque no es realmente una pena, es un deleite, hablar de pues este camino real, este camino que era el que seguían las diligencias, los cargamentos de oro, de donde robaban. Otra de mis fuentes pues comenta que habría que entender que este camino no fue siempre el mismo o no pasaba por los mismos lugares siempre. Dice, habrá que entender bien que aquello que se trazó en la época virreinal, conocido como el Camino de la Plata o el Camino de Tierra Adentro, Camino de Tierra Adentro o Camino de la Plata, tuvo muchas modificaciones y en ese periodo colonial no pasaba por Huehuetoca. En cambio, para la mitad del siglo XIX, estamos hablando ya del 1800 y algo, cuando era el camino de diligencias, el camino que asaltaban los revolucionarios, el paso era justamente por Huehuetoca y se cree que pasaba precisamente por enfrente, por la fachada de esto que fue la hacienda de Guiñada, que era una casa del virrey donde descansaban o donde era un punto de descanso en el largo camino que tenían que emprender para Querétaro. Esto es lo que me importa para probar mi punto. Mi fuente se conoce como El Bable. Es un amante de la historia que nos ofrece un mapa espectacular porque pues realmente es una información que no se conserva muy bien en el tiempo. Él se basa en algunas referencias del expedicionario alemán Alexander von Humboldt y también del inglés Aaron Arrowsmith, que en español significaría como flecha de herrero, Arrowsmith, en 1810. Uno de los muchos agentes ingleses que enviaron la masonería inglesa para ver y cuantificar la riqueza que tenía México. Ya desde el año de 1810, precisamente ellos estaban impulsando la mal llamada independencia de México con perspectivas a dos formas de quedarse con nuestro oro, por sus compañías mineras que vinieron de Inglaterra y otras eran las intenciones de pues abiertamente endeudar a través de la banca judía inglesa, endeudar gravemente al pueblo de México, que eso sí lo hicieron a través de la banca Goldschmidt, y de esa forma quedarse con gran parte de esta riqueza que ellos habían enviado a su agente Aaron Arrowsmith a precisamente cuantificar qué era lo que había. De estos viajes, de estas cartas de estos diarios de viaje, lo más importante, lo que más llama la atención, pues es que México era muy rico. O sea, durante el virreinato
era de las naciones más ricas. Vino la independencia y se volvió un país pobre. Vino la revolución y se volvió un país completamente miserable. Esos son los frutos de la Revolución Mexicana. Por eso es un crimen que llega septiembre y digan tonterías como que hay que vestirse con sombreros así enormes, ponerse botas y vestirse como guerrilleros. A las niñas las visten como las Adelitas, que con todo respeto eran prostitutas, y entonces es ofensivo que el sistema educativo mexicano pues obligue a los niños en las escuelas públicas, incluso hasta la preparatoria, ya adolescentes, ya prácticamente entrando a la vida adulta, los obligan a celebrar algo tan criminal como la Revolución Mexicana. Pero esto tiene su explicación en que los criminales que nos gobiernan, los criminales que posteriormente conformaron el PRI y ahora conforman el partido narcotraficante y pederasta Morena, pues vienen precisamente de la Revolución Mexicana. Entonces, como esas son familias criminales que eran pues gentuza, escoria de la sociedad, que se volvieron ricos a través de estos robos, pues es lógico que ellos digan que hay que celebrar la criminal Revolución Mexicana. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no podría celebrar de ninguna forma la Revolución Mexicana, pues porque mis ancestros fueron desposeídos de sus propiedades con ese proceso criminal. Mucho sufrimiento hubo por parte de las familias de muchos mexicanos decentes que fueron robados, asesinados durante ese periodo criminal. Sin mencionar, bueno, todos los asaltos que hubo contra trenes, las violaciones y asesinatos que hubo contra las personas que se transportaban en los trenes, en las diligencias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que comenta? Dice, fue el camino que salía de la Ciudad de México, o sea, de la capital de la Nueva España, rumbo al norte. Este camino era tan largo que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Actualmente, pues Nuevo México ya es territorio de los Estados Unidos, nos fue robado en 1847 con la complicidad de los liberales, de los traidores a la patria, tipo Benito Juárez, tipo Antonio López de Santa Anna, pues el lado de los enemigos del Partido Conservador, ¿no? El Partido Conservador fueron los únicos que intentaron defender la integridad del territorio nacional mexicano, pero obviamente pues tenían al enemigo estadounidense muy cerca. Nótese, por ejemplo, la cobardía de la judeosatanista Claudia Sheinbaum, que insulta constantemente al rey de España, que es nuestra madre patria, pero nunca se ha atrevido a insultar al presidente de Estados Unidos o exigirle que pida perdón por habernos robado el 55% del territorio nacional mexicano. Pues no, porque ella es una traidora a la patria, ella obedece precisamente a esos intereses injerencistas extranjeros y nunca va a reclamarle absolutamente nada a esa potencia, de la cual en gran medida no me refiero al pueblo de los Estados Unidos que es cristiano, sino me refiero a las élites satánicas que gobiernan Estados Unidos, que son ante los cuales rinde cuentas y además la sostienen a ese régimen asesino que ha encabezado López Obrador, él también masón y traidor a la patria, que ha impuesto a una extranjera en la presidencia de México, a una judía atea, a una judía comunista, hija de asesinos del movimiento terrorista de 1968 que pretendía dar un golpe de estado militar contra México. Pues bueno, según ellos en honor a la revolución de Castro, de Fidel Castro en Cuba. La historia, les digo, es apasionante, la historia de nuestro país. Ahora bien, bueno, pues este camino, voy a resumir porque este camino sí que es muy interesante. En su momento este camino, el camino real de tierra adentro, tenía una longitud de más de 3,000 kilómetros, ¿sí? Porque iniciaba en la plaza de Santo Domingo, Ciudad de México, donde estaba la aduana, y se extendía este camino hasta Santa Fe, Nuevo México, actualmente territorio de los Estados Unidos. Solo para que se den una idea, la autopista México-Querétaro tiene una longitud de 174.47 kilómetros, en tanto que este camino tenía una longitud de 3,000 kilómetros. Un camino enorme y pasaba por muchos puntos, que incluso me sería
muy difícil nombrarlos todos. En varios gobiernos, en el gobierno del Partido Acción Nacional, durante el gobierno de Vicente Fox, al parecer se intentó hacer como una especie de listado de puntos del patrimonio histórico de este Camino Real, pero como que no se logró concretar ante la UNESCO, como que hubo ahí alguna dificultad porque algunos puntos no fueron aceptados. Bueno, pues el Camino Real de Tierra Adentro salía de la antigua aduana de la Plaza de Santo Domingo en Ciudad de México y pasaba por Tenayuca, ahora conocido como Calzada Vallejo, luego pasaba por Santa Magdalena, luego por Magdalena de las Salinas en Azcapotzalco. Recordemos que pues con anterioridad por ahí había un lago, entonces seguramente que de ahí había salinas, ¿no? Se llegaba a, ¿cómo decirles?, a decantar un poco la sal de cualquier anegación o cualquier lago o laguna, lago de Texcoco, y entonces por eso se le llamó ahí Magdalena de las Salinas. Luego pasaba por Santa Cecilia, en lo que ahora es Gustavo Amadero, que ya hay a una alcaldía que le ponen el nombre de un traidor a la patria y un asesino, que era el hermano de Francisco I. Madero, financiado por los Rockefeller para dar el golpe de estado contra el presidente Porfirio Díaz. Este camino también pasaba por Tlalnepantla, por Atizapán, por Barrientos, donde por cierto está un famoso penal femenil que se conoce como Barrientos. Ahí también podemos encontrar una historia curiosa porque hay una construcción que se sigue conservando de aquel tiempo. Es el castillo de Don José Ábalos. Él era originario de Azcapotzalco y en uno de los cerros estaba construyendo un castillo que destaca por una enorme torre que habría sido colocada ahí en torno al siglo XVII en Tlalnepantla. Actualmente, pues los distorsionadores de la historia llaman a este castillo, creo que lo llaman el Castillo de Barrientos. Déjame ver si tengo la fotografía. Lo llaman el Castillo de Barrientos. A ver, por aquí la teníamos. Es este. Pero no tiene nada que ver con ese tal señor Barrientos, que también, según lo que he podido encontrar, era un asesino y ladrón que se dedicaba a asaltar también diligencias del Camino Real de Tierra Adentro. Por eso le llaman ahí Barrientos, en honor a un criminal que se hacía llamar José Barrientos. Según este tal José Barrientos, lo quisieron llamar como el Robin Hood del Estado de México. Nada de eso, era un ladrón y posiblemente también un asesino. Se dice que en algún momento, cuando fue la invasión de Estados Unidos a México en 1847, los estadounidenses, de visión o de conocimientos muy pobres, creían que este era el castillo de Chapultepec y estuvieron a punto de atacarlo, estuvieron a punto de invadirlo porque pensaron que era eso. El tal señor José Barrientos únicamente habría utilizado esta torre, este castillo en ese entonces ya un tanto abandonado, como su guarida para realizar robos contra las diligencias. Hablamos de 1847. O sea, el señor Barrientos será un asaltante anterior que Pancho Gutiérrez de 1866. Después el Camino Real pasaba por Tultitlán, después por Cuautitlán, después por Santa Bárbara, ahora conocido como Cuautitlán Izcalli, después pasaba por Tepoztlán, donde también hay un museo virreinal en la actualidad que les invito a conocer. También hay pues el exconvento, ¿no? Un exconvento jesuita. Recordemos que a los jesuitas los expulsa durante un tiempo un mal rey llamado Carlos III, y se considera hoy por parte de los historiadores más serios, como el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, pues él considera que la expulsión de los jesuitas durante el reinado del rey Carlos III de Borbón, rey de México, rey de España, pues tendría como consecuencia que se difundieran ideas terroristas del independentismo o de la Revolución Francesa, que obviamente esos eran los libros que ilegalmente conseguía el sacerdote asesino y ladrón, el mal sacerdote, conocido como Miguel Hidalgo y Costilla, que era un agente también de la masonería
en servicio de los intereses británicos y estadounidenses. O sea, un traidor a la patria que, por cierto, lo único que realizó fueron muchos asesinatos de civiles, de mujeres, de niños. Se considera que él personalmente habría asesinado, pues superando lo que él impulsó, lo que equivocadamente unos llaman la independencia de México, a más de 3,000 personas. Recordemos que este sacerdote es venerado por los satanistas que nos gobiernan, por los satanistas como Claudia Sheinbaum, como López Obrador y muchos otros masones que siguen manteniendo el poder de México, porque pues lo utilizan para ocultar la imagen del general católico Agustín de Iturbide. No lo pueden tolerar, no pueden tolerar que ese es el padre de la independencia de México, y entonces se tienen que inventar a este sacerdote asesino para decir que él fue el padre de la independencia y además un enemigo de la Iglesia Católica. Un sujeto que utilizó la imagen de la Virgen de Guadalupe para llamar a asesinar, para llamar a robar, para llamar a torturar. Algo que le gustaba hacer mucho al sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla era desangrar a las personas. Era un asesino, un psicópata de la peor naturaleza que ustedes se pueden imaginar. Eso ya lo hablamos en septiembre precisamente. Bueno, posteriormente el camino real pasaba por de Tepoztlán a un municipio llamado Teoloyucan, ahí donde les conté de este asaltante, Pancho Gutiérrez, luego por Coyotepec, luego por San Juan Ciltlaltepec, la laguna de Zumpango también era uno de los puntos por los cuales pasaba cercanamente. Más al norte se partía esto en dos, el camino real se partía en dos. Una de esas bifurcaciones iba a Tula de Allende, y otra iba a Tepeji del Río. Continuaba por Santiago Tlautla y su puente para llegar a la hacienda de La Cañada. Después pasaba por Querétaro, a lo que se conocía como la hacienda Lira, hoy seguramente la ex hacienda Lira. Después, bueno, pues pasaba por muchísimos lugares, creo que Guanajuato, Zacatecas, pasaba cercanamente por esos puntos, pero les digo, no eran los mismos en el tiempo. En fin, que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, y también creo que pasaba por San Antonio, Texas. De hecho, dicen que ahí también había una salinizadora, o había un lugar donde la corriente del río Bravo generaba sales, y que hubo una guerra entre México y Estados Unidos precisamente por ver quién se quedaba con esa producción de sal del norte de México. Ya sabemos que por los traidores a la patria pues finalmente se la quedaron los Estados Unidos. Siempre vale la pena también comentar que Texas era parte de México, era territorio de México, y que el traidor a la patria, Vicente Guerrero, del Partido Liberal, también el que fue el primer ejecutor de un fraude electoral. Vicente Guerrero es el padre, vamos a decirlo, del primer fraude electoral que se da en México, que desconoce los resultados de las elecciones que perdió y él se declara triunfador. Me recuerda mucho a López Obrador en el año 2006. Él es el que le propuso vender Texas a Estados Unidos al embajador Joel R. Poinsett a cambio de que le enviara más dinero para dar un golpe de estado contra el presidente Anastasio Bustamante. Entonces, pues ahí eso de las traiciones a la patria y de gente que se proclama el presidente y luego promete vender el territorio nacional mexicano a extranjeros, pues eso ya viene de muy largo tiempo atrás. Y por eso no debe de asombrarnos que los satanistas, los traidores a la patria que todavía nos gobiernan en la actualidad, pues tengan por héroes nacionales a traidores como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Miguel Hidalgo y Costilla, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, porque son ellos, o sea, es la historia criminal de ellos, de cómo han llegado a robarnos, de cómo han llegado a desposeernos de nuestro país, de cómo han llegado a esta situación de extrema criminalidad, de robos, de asesinatos todos los días. Más de 3,000 asesinatos se han registrado en 4 semanas de régimen de Claudia Sheinbaum, y entonces, digo, pues es lo que indica, ¿no? Además de los rituales satánicos que realizaron en el Zócalo de la Ciudad de México, que creo que son
los más evidentes. Creo que no estoy diciendo nada que sea hoy en la actualidad desconocido. Bueno, pues entonces todavía en 1910 pues fue y siguió siendo un camino importante. Ahora pues seguimos teniendo problemas con asaltos. La autopista México-Querétaro es una de las que registra más asaltos a traileros. Hagan de cuenta que sigue siendo lo mismo de que se roban las diligencias. Hace poco se desarticuló una banda dedicada precisamente al robo de combustible y también al robo de trailers en el Estado de México, gracias a un operativo que realizó la policía del gobierno panista de Cuautitlán. Dieron un duro golpe, creo que fueron detenidos en el municipio de Coyotepec 8 integrantes de una banda que había robado un tráiler cargado con vinos con una mercancía que tenía un valor superior a los 2.5 millones de pesos mexicanos. Así que bueno, pues eso de que esos parajes de la autopista México-Querétaro, el antiguo Camino Real, pues sigan realizándose asaltos a diligencias o a transporte de carga, no se ha detenido y ahora está más fuerte que nunca. Es importante señalar que pues la UNESCO no ha aceptado pues muchos de estos puntos de Guanajuato, Fresnillo, Zacatecas, del Camino Real, las minas de Plateros. Es importante, hay un punto en Zacatecas por el que pasaba este Camino Real de tierra adentro. Durango, Coahuila, en Durango y Coahuila, la parte norte de México, se consideraba que eran los puntos más peligrosos del Camino Real porque allí estaban los presidios o lo que sería en la actualidad las cárceles. Entonces ahí se consideraban parajes peligrosos. Parajes donde había pues como presos haciendo trabajos forzados. Una historia larguísima de haciendas yo podría comentarles aquí. Todavía yo cuando era niño recuerdo haber visto las ruinas de la ex hacienda de San Marcos. Actualmente es un centro comercial muy variado. Llegaba este camino hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, es evidencia también de hasta dónde llegaba nuestro territorio. California, que es actualmente la zona, la región más rica de todo el mundo, también era parte de México y la entregaron los traidores a la patria liberales. Pues sí, es la historia de México, una historia de muchas traiciones, de muchos criminales, de muchos robos. Pero también es una historia maravillosa de fe, de un reino grandioso que fue hasta que se empezaron a imponer pues los asuntos, el injerencismo extranjero, los intereses de la masonería británica y estadounidense. Y bueno, pues qué comentarles hoy de lo que ocurría por estos caminos, donde pues esa historia verdaderamente me asombra. 100 barriles de oro. Imagínense la riqueza que tenía México en aquel entonces. A eso se le conocía como la lluvia dorada, porque dicen que cuando entró la maquinaria pesada, el brazo de la retroexcavadora, pues levantaba la tierra y salía como una lluvia de oro, de monedas de oro, de lingotes de oro, de lo que se encontró presuntamente en Puente Grande. Esto en el Estado de México, porque en serio era una región muy importante, donde se hicieron obras de ingeniería virreinal muy importantes como el acueducto que estaban haciendo los jesuitas. Vamos a ver si tenemos imágenes del acueducto. Aquí tengo imágenes del acueducto. No sé qué estoy moviendo. Esto está en Tepotzotlán también. Arcos del Sitio, el acueducto más alto de México. Durante la época colonial, eso es un error, nunca fuimos colonia, fuimos parte del Reino de España. Durante la época del virreinato, fue recurrente que grandes obras civiles estuvieran a cargo de las órdenes religiosas, tal como es el caso del acueducto Arcos del Sitio, ubicado en Tepotzotlán, Estado de México, el cual fue construido por encomienda a los padres jesuitas, que todo el mundo debería de saber que los jesuitas pues fueron grandes científicos, hasta la fecha siguen siendo grandes científicos. La Compañía de Jesús, creada por San Ignacio de Loyola,
un hombre de origen vasco, es decir, del norte de España, lo mismo que nuestro libertador Agustín de Iturbide también era de origen vasco. Fue construido por encomienda a los padres jesuitas, quienes estaban asentados en el antiguo colegio de los novicios de Tepotzotlán. La intención de levantar este acueducto fue llevar agua a dos haciendas, la del sitio y la de Jalpa, las cuales los padres jesuitas eran dueños y administradores. La imagen es preciosa, la vegetación que se puede ver por ahí, y es una obra bien construida porque ningún sismo le ha hecho daño, y hoy pues cualquier sismo daña cualquier construcción porque evidentemente son de mala calidad. Y después que nos quieran decir que lo que había antes no era bueno, y después que nos quieran decir los masones que el periodo cristiano medieval, que esto no es del medievo obviamente, pero me refiero a que intentan descalificar el medievo como un periodo oscurantista, y nos encontramos con que las más grandes obras de la cristiandad, como son las catedrales góticas, pues son del periodo medieval. Nos han engañado, realmente había un florecimiento cultural y científico y arquitectónico esplendoroso en aquellos años. Aunque la construcción del acueducto comenzó a principios del siglo XVIII, fue concluida hasta 1854 debido a la expulsión de los jesuitas en 1767, ordenado por el rey Carlos III de España. Ese es el rey que les contaba. Con 4 niveles, más de 450 metros de longitud, 61 metros de anchura, este acueducto se hace acreedor a una mención especial, pues además de ser el más alto de México y probablemente de toda América en aquel entonces, porque eran las mejores obras, eran las obras más avanzadas, en Estados Unidos no había cosas como estas, se encuentra muy bien conservado y enmarcado por un fascinante paisaje que lo hace único. Para conocer este imponente acueducto, escápate al pueblo mágico de Tepotzotlán. Arcos del sitio está ubicado a 50 minutos del centro del pueblo. Puedes reservar el servicio de transporte disponible los fines de semana, días festivos, paseos turísticos, el tour operado. Bueno, incluso aquí hasta nos da un número de WhatsApp 55 37 10 05 71 para ir a conocerlo. Hay actividades como tirolesa, paseos a caballo, puentes colgantes, zona de alimentos y albercas. Lo impactante de este acueducto, vean la construcción. Obra de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, que es denunciada por los masones como uno de sus más grandes enemigos. Por eso no les extrañe que recientemente fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez en Chiapas, donde hay una ola de criminalidad y violencia del narcotráfico que la narcopresidente Claudia Sheinbaum pues se niega a reconocer. Y es que no puedo yo hablar de estas cosas sin contemporizar, porque como dice la Sagrada Escritura, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, y este era el fruto de la civilización cristiana que vino a darnos España que vino a acabar con los asesinatos rituales, con el canibalismo de los indios, a dar una civilización, a integrar o a salvar las almas de los indios, así lo veían ellos también, pues a la fe cristiana. No fue hacer algo malo como intenta demonizar Claudia Sheinbaum y López Obrador. Y bueno, pues con 53 minutos de transmisión, de explicaciones, es el momento de finalizar con este video, que espero que pues les haya gustado, y seguramente que en los siguientes años, si Dios me lo permite, pues vamos a estar hablando de muchos otros casos, de asaltos como estos, de leyendas del camino real, porque en serio debe de haber infinidad de casos en que se asaltaban las diligencias, o de personas que hasta hace años recientes pues encontraron un tesoro y ahora pues han hecho construcciones. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Les ha ido bien?
les ha caído la maldición del charro negro. Esas son la clase de cosas que seguramente también seguirán despertando muchísimo la curiosidad de todos. Hay una fuente donde también podrían encontrar esto. Déjenme ver si la tengo aquí. Es el canal de El Teoloyucan Vamos Aquí, que resume esta historia. No puedo reproducirla porque tiene sonido de fondo, tiene copyright esa música seguramente, pero ahí resumen gran parte de este relato. No con toda esta amplitud de personajes y de lugares, pero sí que hacen un resumen muy bueno del relato, incluso con imágenes que ambientan cómo se habría dado el acontecimiento tan extraño que relatan de los jinetes entrando en la iglesia para llevarse el cadáver de Pancho Gutiérrez. Pues bien, esto es todo y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Suscríbete, descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.